Las estrellas se veían diferentes cuando sabías que los monstruos vivían entre ellas. El capitán Marcus Webb miró fijamente la ventana de la nave de carga New Dawn mientras navegaba por el espacio cerca de la colonia Kepler. 3 meses atrás, su mayor preocupación habían sido los piratas robando suministros. Ahora se preguntaba si su tripulación viviría para ver otro amanecer. Los primeros barcos aparecieron sin advertencia. Eran elegantes y negros como tiburones de metal nadando por el espacio. No, las señales de radio provenían de ellos, sin demandas de rendición. Acaban de abrir fuego contra las defensas de la colonia y desembarcaron tropas en la superficie. Webb había intentado huir. Todos los capitanes inteligentes habrían hecho lo mismo, pero las naves alienígenas eran más rápidas. Mucho más rápido. El grupo de abordaje que tomó su barco se movió como profesional. Soldados. Llevaban armaduras oscuras que parecían cambiar y cambiar de color. Sus rostros estaban escondidos detrás de máscaras, pero Webb podía ver sus ojos, fríos, calculadores, como un gato mirando un ratón ante él. ¿Matar? Vendrás con nosotros, dijo su líder en perfecto inglés. Él. La voz sonaba mal a pasar por las máscaras. Orador, demasiado suave, demasiado complacido. Webb y su tripulación fueron cargados en barcos de transporte junto con otros humanos de la colonia. Familias, niños, científicos, trabajadores, todos ellos callados y asustados mientras eran llevados al vientre de la nave nodriza alienígena. Las celdas de detención estaban limpias pero frías. Webb se encontró junto a la doctora Sarah Kim, científica jefe de la colonia. Ella era joven, tal vez 30, con cabello corto y negro y ojos inteligentes que nunca dejaban de moverse. No están aquí para conquistarnos, le susurró a Webb durante su primera noche en cautiverio. He estado observando. Ellos. Esto no es una invasión. Es otra cosa. ¿Qué quiere decir? Mira cómo actúan. Están emocionados, felices, como niños que van a un parque de diversiones. Webb miró a través de la barrera de energía de su celda. Los guardias alienígenas se pararon en atención, pero podía ver algo en su lenguaje corporal. Un afán que le ponía la piel de gallina. 2 días después, ellos. Aprendí la verdad. Los humanos fueron llevados a una gran cámara donde esperaban cientos de extraterrestres. Ellos entraron. Todas las formas y tamaños. Algunos parecían lagartos gigantes caminando sobre 2 patas. Otros tenían demasiados brazos y ojos que brillaban en la oscuridad. Algunos parecían casi humano, excepto por los colmillos y las garras. En el centro de la habitación estaba su líder. Él era alto y delgado con pálido, piel azul y ojos plateados. Cuando hablaba, su voz llegaba a todos los rincones de la cámara. Bienvenido al Imperio Seiriano, dijo. Soy Hunter Vexar. Ha sido elegido por un gran honor. Webb sintió al Dr. Kim tenso a su lado. Para miles de años, hemos cazado a los mayores depredadores en innumerables mundos. Nos hemos enfrentado a criaturas que podrían desgarrar. Naves espaciales separadas con sus garras desnudas. Hemos acechado seres que podrían matar con un pensamiento. Pero nos hemos aburrido. La audiencia alienígena hizo sonidos de acuerdo, chasquidos, gruñidos, silbidos. Ustedes humanos son diferentes. No eres el más fuerte ni el más rápido, pero nuestros cazatalentos nos dicen que eres interesante. Piensas, tú, adáptate, sobrevives cuando deberías morir. Esto te hace perfecto para nuestro nuevo juego. Una pantalla holográfica apareció sobre la multitud. Mostraba un planeta cubierto de espesos bosques y peligroso. Buscando terreno. Bienvenido a Hunting Ground Z7. Serás liberado en el desierto. Tendrás suministros básicos y 3 días de ventaja inicial. Entonces nosotros. Vendrá por ti. Uno de los prisioneros humanos, un joven de la colonia, dio un paso al frente. ¿Y si nos negamos? ¡Alto! Hunter Vexar sonrió, mostrando hileras de dientes afilados. Negarse no es una opción. Sin embargo, permítame explicarles las reglas. Si sobrevive durante 30 días estándar, usted será liberado. Si te atrapan, proporcionarás deporte a nuestros cazadores. Estas cacerías se transmiten por todo el imperio. Te volverás famoso. ¿Quieres decir que nos matarán? El Dr. Kim dijo en voz alta. Eventualmente, sí, pero la persecución es lo que importa. Hemos encontrado que la mayoría de las especies, últimos 3 a 5 días,
El récord lo tiene la carrera Corben a los 12 días. Ellos fueron. Magnífico. ¿Qué les pasó? Preguntó Webb. Ahora están extintos. Los cazamos a todos. Vexar dijo esto como si estuviera discutiendo el clima. Los humanos fueron cargados de regreso en barcos de transporte y llevados a la superficie del planeta. Webb se encontró en un grupo con el Dr. Kim y otras 8 personas. Incluían a 2 soldados de las colonias, fuerzas de seguridad, un trabajador de mantenimiento llamado PT, un maestro de escuela, llamada María, y varias familias. El planeta era peor de lo que tenía el holograma mostrado. El aire era espeso y húmedo. Plantas extrañas crecían por todas partes, algunas se movían cuando nadie miraba. A lo lejos, podían escuchar sonidos que definitivamente no provenían de ningún animal terrestre. Sus suministros eran tabletas básicas para purificar el agua, algo de comida, barras, suministros médicos básicos y herramientas simples. Sin armas, sin comunicación. Dispositivos. Nada que hiciera esto fácil. «Quieren que corramos», dijo el Dr. Kim. «¿Cómo acamparon la primera noche? Ese es el punto. Se supone que debemos ser presas». Sargento Torres, uno de los oficiales de seguridad, asintieron sombríamente. La mayoría de las cacerías funcionan así. Persecuciones de depredadores. Presa hasta que la presa se canse. Entonces se acabó. Entonces, ¿qué hacemos? María preguntó. Ella sostenía a su hija de 6 años cerca. Webb miró a su grupo. Ellos estaban asustados. Estaban cansados. Se enfrentaban a enemigos con una tecnología mucho más allá de lo que los humanos habían visto jamás. Pero también estaban enojados. «No corremos», dijo finamente. «No de la manera en que ellos. Espere que lo hagamos». El Dr. Kim levantó una ceja. «¿A qué te refieres?» «Ellos piensan. Saben cómo funcionan las cacerías. El depredador persigue a la presa. Pero ellos no conocen a los humanos. Muy bien, ¿verdad?» Durante los siguientes 2 días, el grupo de Webb hizo algo que los extraterrestres no esperaban. En lugar de correr a ciegas por el bosque, estudió su entorno. La doctora Kim utilizó su formación científica para identificar qué plantas eran peligrosas y cuáles podrían ser útiles. Los soldados enseñaron a todos a moverse en silencio y ponerse trampas básicas. Pete, el trabajador de mantenimiento, resultó ser un genio para comprender cómo funcionaban las cosas. Él tomó aparte sus herramientas básicas e hizo nuevas, mejores. Al tercer día, oyeron venir a los cazadores. El sonido comenzó como un zumbido bajo en la distancia. Vehículos voladores. Los aliens. Estábamos usando aviones para rastrearlos desde arriba. No se están lastimando. Torres. Observando el patrón de búsqueda, empujándonos hacia algo. Una zona de muerte. Su compañero, el cabo Jackson. Acordado. Probablemente haya fuerzas terrestres esperando. Fue entonces cuando Webb tomó una decisión que lo cambiaría todo. «No vamos a correr hacia su trampa», anunció. «Vamos a hacer el nuestro propio. Usando las herramientas modificadas de PTI. El conocimiento del Dr. Kim de las plantas locales». Pasaron el resto del día preparándose. Cuando la partida de caza alienígena encontraron su campamento esa noche, encontraron exactamente lo que esperaban. Señales de humanos aterrorizados huyendo más profundamente hacia el bosque. Lo que no esperaban era que los árboles de arriba cobraran vida. El primer cazador alienígena murió cuando una rama afilada lanzada por una trampa de resorte que Pete había construido atravesó su armadura. El segundo cayó en un pozo cubierto de plantas locales que liberaban esporas paralizantes cuando eran molestadas. El tercer alienígena, su líder, se encontró cara a cara con el capitán Webb, que era sosteniendo un arma hecha de piezas recuperadas y tecnología alienígena tomada de los 2 primeros cazadores. «Querías cazar humanos», dijo Webb en voz baja. «Déjame mostrarte lo que eso realmente significa». Cuando el grupo de caza alienígena no se presentó, Ig Hunter, Vestar no estaba preocupado. A veces la presa tenía suerte. Se hizo para mejor. Viendo. Pero cuando la segunda partida de caza también desapareció, seguida de la tercera, comenzó a darse cuenta de que quizás los humanos eran más interesantes de lo que incluso sus exploradores habían informado. La cacería se supone que es entretenimiento. En cambio, se estaba convirtiendo en algo completamente diferente. Algo que parecía
sospechosamente como una guerra. El gran cazador Vexar miró fijamente las comunicaciones vacías. Junta en su centro de mando. 3 partidas de caza, 3 fracasos completos. En 20 años de organización. Cazando por toda la galaxia, nunca había visto nada como esto. Señor, su ayuda. Nervioso Serian llamado Octra. Se acercó con cuidado. El Consejo del Imperio está pidiendo una actualización sobre la caza humana. Los ojos plateados de Vexatar se entrecerraron. Cuéntales la cacería. Está procediendo según lo planeado. Pero, señor, hemos perdido contacto con lo que hemos hecho. ¿Perdido? La voz de Vexar resonó por la cámara. Varios cazadores menores retrocedieron temerosos. Los humanos están demostrando. Más ingenioso de lo esperado. Esto solo los convierte en mejores presas. Pero en privado, Vexar estaba preocupado. Los otros grandes cazadores se reirían de él sí. Se corrió la voz de que un grupo de humanos primitivos había derrotado a 3 equipos de caza profesionales. Su reputación sería arruinado. En el planeta de abajo, el grupo del Capitán Webb había crecido. Habían encontrado otros 2 grupos humanos, se escondieron en el bosque y los convencieron de trabajar juntos. Ahora eran 37 personas, incluidas soldados, científicos, ingenieros y colonos comunes que habían aprendido a pelea. La doctora Sarah Kim se había convertido en su estratega no oficial. Ella estudió todo lo que capturaron de los cazadores alienígenas, armas, equipo, incluso piezas de armadura. Su mente científica trabajaba constantemente para comprender cómo funcionaba su tecnología. Sus armas son alimentado por celdas de energía. Ella le explicó al grupo durante una de sus sesiones de planificación. Pero las células tienen un cargo limitado. Si podemos hacer que desperdicien sus tiros, podemos obligarlos a luchar en condiciones más equitativas. Sargento. Torres asintió con aprobación. Guerra de guerrillas clásica. Golpéalos cuando estén débiles, desaparece cuando estén fuertes. Pero necesitamos hacer más que solo sobrevivir. Webb dijo, necesitamos correr la voz. De alguna manera, que la Tierra sepa lo que está pasando aquí. Fue entonces cuando capturaron su primera alienígena vivo. El cazador era joven para su especie, apenas más que un novato. Su nombre era Seclor, y había sido separado de su equipo durante una de las emboscadas humanas. Cuando lo encontraron, estaba herido y solo, su elegante armadura agrietada e inútil. Dr. Kim insistió en que lo mantuvieran con vida. Necesitamos información, argumentó cuando algunos de los otros querían matarlo. Necesitamos entender cómo piensan. Seclor estaba aterrorizado al principio. En todas las historias contadas en todo el imperio, las especies nunca capturaron cazadores. Simplemente no sucedió. El orden natural era que los depredadores cazaran y las presas corrieran. Pero a medida que pasan los días, ocurrió algo extraño. Los humanos no lo torturaron. Ellos le dieron comida y agua. Trataron sus heridas. El Dr. Kim incluso trató de aprender su idioma. ¿Por qué nos cazan? Ella le preguntó una noche, hablando en Ceterion roto que ella había captado escuchando su radio. Comunicaciones. Secler pareció confundido por la pregunta. Eres presa. Nosotros somos cazadores. Así son las cosas. ¿Pero por qué? ¿Qué ganas con ello? Honor, deporte, entretenimiento. Los fuertes deben cazar a los débiles o no hay orden en el universo. El Dr. Kim estudió su rostro cuidadosamente. ¿Qué pasa si los débiles vuelven a cazar? La expresión del joven alienígena era pura conmoción. Eso no puede suceder. La presa no caza depredadores. Es imposible. ¿Lo es? El Dr. Kim sonrió. Mira a tu alrededor, Seclor. Eres un prisionero de la presa. Especies. ¿Qué tan imposible parece ahora? Mientras tanto, el gran cazador Vexar estaba perdiendo. Paciencia. Decidió liderar él mismo la próxima partida de caza, trayendo lo mejor de sí mismo. Cazadores y equipo más avanzado. Si los humanos quisieran una cacería real, él lo haría. Dalsuna. La partida de caza que descendió sobre él. El bosque no se parecía a nada que los humanos hubieran enfrentado antes. 50 cazadores profesionales con equipo de grado militar flotando. Vehículos que podrían rastrear firmas de calor a través del dosel del bosque, armas que podrían atravesar sólidos. Pero Vexar cometió un error crítico. Subestimó cuánto los humanos habían aprendido.
El Dr. Kim había pasado semanas estudiando tecnología alienígena con él, ayuda de Pete y los otros ingenieros de su grupo. Habían descubierto cómo atascar los sensores de calor utilizando minerales locales. Depósitos. Habían aprendido a fabricar sus propias armas de energía a partir de piezas rescatadas. La mayoría. Es importante destacar que habían aprendido a pensar como sus enemigos. Los cazadores dependen de un comportamiento predecible, explicó Webb a su gente mientras se preparaban para el asalto. Esperan que las presas corran en línea recta, entren en pánico, hagan decisiones emocionales, pero ya no somos solo presas. La batalla que siguió duró 3 días. Los alienígenas tenían armas y números superiores, pero los humanos sí. Algo más. Conocían el territorio. Trabajaban en equipo y habían dejado de tener miedo. El primer día, los humanos llevaron a los cazadores a zonas de matanza cuidadosamente preparadas. Trampas hechas de tecnología alienígena combinadas con los peligros locales convirtieron el bosque en un laberinto de muerte. En el segundo día, los cazadores sobrevivientes intentaron retirarse a su zona de aterrizaje, solo para descubrir que los humanos la habían capturado durante horas. Antes, sus barcos ahora eran armas humanas, sus suministros habían desaparecido y sus comunicaciones con la nave nodriza en órbita habían sido cortadas. En el tercero día, el gran cazador Vexar se encontró acorralado en una cueva con solo 5 cazadores sobrevivientes, enfrentándose a 30 humanos que se movían a través de la oscuridad como fantasmas. «Rendición», gritó el capitán Webb en Sapirion. El Dr. Kim le había enseñado palabras. Vestar se rió, aunque sonaba forzado. «La presa no captura depredadores. Nosotros somos los cazadores. Lo somos». Sus palabras fueron interrumpidas por el sonido de armas alienígenas modificadas por humanos encendiéndose. 30 puntos rojos de puntería aparecieron en su pecho. «Ustedes eran los cazadores», corrigió Webb. «Ahora tú eres la cazada. Ríndete o únete a tus amigos». Alrededor de la cueva yacían los cuerpos de decenas de cazadores alienígenas. El entretenimiento se había convertido en una masacre. Vexar miró a los ojos de Webb y vio algo que lo heló hasta la médula. El humano no estaba enojado ni asustado. Él era calculador, paciente, profesional, como un depredador. Por primera vez en su vida, alto. Hunter Vexar entendió lo que se sentía ser presa. «Me rindo», susurró. De vuelta en él. Nave nodriza sapiriana. El caos se estaba extendiendo. El grupo de caza personal del gran cazador había sido derrotado. Peor. Los humanos ahora estaban usando tecnología alienígena capturada para transmitir sus propios mensajes a través del imperio. Redes de comunicación. El Dr. Kim apareció en pantallas en todo el espacio sapiriano, de pie junto a la forma arrodillada del gran cazador Vexar. «Gente de la Imperio Sapiriano», dijo en sapiriano cuidadosamente practicado. «Has hecho un error. Pensabas que los humanos eran presas. Pensaste que correríamos y nos esconderíamos y muere por tu entretenimiento». La imagen cambió para mostrar al extraterrestre capturado. Equipos y armas ahora en manos humanas. «Estabas equivocado. No somos presas. Somos algo que nunca has encontrado antes. Somos depredadores que fueron presa. Aprendimos tus métodos. Nosotros. Estudió tus debilidades. Nos adaptamos». La transmisión terminó con un simple mensaje. Eso envió ondas de choque a través de todos los mundos del imperio. «La cacería ha terminado. Ahora te cazamos. En planetas distantes, en lujosos refugios de caza donde alienígenas». Los nobles se habían reunido para ver la caza humana para entretenerse. La risa había cesado. La presa había hecho el imposible. Ellos habían ganado. Y si pudieran derrotar a los mejores cazadores del imperio, ¿de qué más podrían ser capaces? Por primera vez en 1000 años, el imperio seriano sintió algo que tenía nunca antes experimentado: miedo. Pero los humanos apenas estaban empezando. Ellos había aprendido que la galaxia estaba llena de depredadores que cazaban especies inteligentes por deporte. Habían aprendido que su propia gente estaba siendo sacada de las colonias terrestres y utilizada como entretenimiento. Y habían aprendido que eran muy bueno cazando. La guerra estaba a punto de comenzar. El rescate. El barco que llegó al coto de caza Z7 2 meses después encontró algo imposible. En lugar de cazadores alienígenas, celebrando los trofeos humanos, descubrieron humanos en control de toda una instalación ceteriana. Coronel Sara
Chen bajó del transporte con su equipo de rescate, esperando encontrar sobrevivientes, escondidos en cuevas. En cambio, encontró Capitán Webb esperándola en él. Plataforma de aterrizaje, vistiendo armaduras alienígenas modificadas y portando armas que hacían que su equipo militar pareciera un juguete. Bienvenido a nuestra reserva de caza, dijo Webb con una sonrisa sombría. Población: 37 humanos, 0 alienígenas que aún respiran y unos 50 prisioneros que son muy ansiosos por contarnos todo lo que saben sobre el Imperio. Chen era un oficial militar de carrera. Ella había visto combate en 6 mundos diferentes y pensó que entendía la guerra. Pero lo que encontró en Z7 cambió todo lo que pensaba. Ella sabía de peleas. Muéstrame, dijo simplemente. Webb la condujo a través de la antigua instalación alienígena, lo que alguna vez había sido un lujo. El pabellón de caza de los ricos nobles apirianos era ahora una base militar humana. La doctora Kim y su equipo habían realizado ingeniería inversa de cada pieza de tecnología alienígena que pudieron encontrar. Él, el trabajador de mantenimiento, Pete, se había convertido en un experto en la construcción de armas a partir de equipos alienígenas desechados. Los más impresionantes fueron las modificaciones que habían hecho a los propios sistemas de caza alienígenas. Los sensores que se había utilizado para rastrear humanos ahora estaban monitoreando el espacio ceteriano en busca de naves entrantes. Las matrices de comunicación, que habían transmitido cacerías para entretenimiento ahora estaban interceptando transmisiones militares en todo el país. Imperio: hemos estado escuchando sus comunicaciones durante semanas, dijo el Dr. Kim. Se lo explicó a Che mientras caminaban por el centro de inteligencia. El Imperio está sumido en el caos. Se ha corrido la voz de que los humanos derrotó al gran cazador Vexar. Algunas especies exigen saber por qué el Imperio. Nunca les dije que Pra podía defenderse. Chen estudió a los prisioneros alienígenas a través de barreras de energía. Ellos miraron. Rota, derrotada, nada como los orgullosos depredadores que ella esperaba. ¿Qué hizo? Les haces. Los cazamos, dijo Materofactly Webb. Usa el suyo propio. Métodos. Los rastrearon por el bosque, los dejaron correr hasta que se agotado. Entonces les dimos a elegir, rendirse o morir. Y eligieron rendirse. Resulta que cuando los depredadores se convierten en presas, no son tan valientes como ellos. Finge serlo. Chen revisó los informes de inteligencia que el equipo del Dr. Kim había compilado. El alcance de las operaciones de caza serianas era asombroso. Cientos de mundos, miles de especies, millones de seres sintientes cazados por deporte a lo largo de los siglos. Los humanos eran solo la última incorporación a su juego. Hay otros 12 activos. Cazando cotos con prisioneros humanos, informó el Dr. Kim. Además de instalaciones de cría donde están criando humanos capturados para futuras cacerías. Instalaciones de cría, la voz de Chen era helado. Se llevaron familias, niños. Están tratando a los humanos como ganado. Esa noche, Chen envió un mensaje encriptado de regreso a Comando Terrestre. La situación era peor de lo que nadie había tenido imaginado. No se trataba solo de rescatar a los colonos que habían sido capturados. Se trataba de una guerra contra un imperio que consideraba la caza de especies inteligentes como entretenimiento. La respuesta de la Tierra llegó 48 horas más tarde. El coronel Chen fue ascendido a general Chen y se le dio el mando de la nueva iniciativa de defensa humana. La misión era simple: poner fin a los programas de caza sapirianos por cualquier medio necesario. Pero Chen ya había decidido sus métodos. Ella había aprendido de Webb y su gente creía que los humanos tenían una ventaja sobre los alienígenas. Eran mucho mejores para ser depredadores que los apirianos. Alguna vez lo había esperado. El primer ataque llegó sin previo aviso. Una cacería sapiriana. Las instalaciones en el mundo de Kiss Primer recibieron lo que parecía ser una señal de socorro de un transporte humano dañado. Cuando sus barcos fueron a investigar, descubrieron que el transporte era en realidad un buque de guerra humano disfrazado. La batalla duró 6 minutos. Cuando terminó, la instalación de caza fue destruida y sus prisioneros humanos quedaron libres. El segundo. La huelga golpeó 3 días después en un mundo diferente. Luego un tercero. Luego un cuarto. El patrón era siempre el mismo. Las fuerzas humanas aparecerían sin previo aviso, golpearían duro y rápido, liberarían a cualquiera, prisioneros, y desaparecer antes de que llegaran refuerzos apirianos. Ellos usaron
Tecnología alienígena capturada combinada con tácticas humanas para crear un estilo de lucha. El Imperio nunca se había encontrado, pero la verdadera guerra psicológica vino de las transmisiones. El Dr. Kim había aprendido a piratear las redes de entretenimiento del Imperio. En lugar de mostrar extraterrestres cazando humanos, las transmisiones ahora mostraban humanos cazando extraterrestres. Cazadores aéreanos profesionales siendo acechados por soldados humanos a través de los bosques. Nobles alienígenas que habían pagado fortunas para cazar humanos ahora corriendo por sus vidas mientras los humanos los rastreaban con fría eficiencia. Los ciudadanos del Imperio vieron con horror cómo sus mayores cazadores eran derrotados por la misma presa que habían estado cazando. Peor aún, los humanos no solo mataron a sus enemigos, los capturaron, los interrogaron. Aprendieron sus secretos y luego transmitieron los interrogatorios por todo el Imperio. Gran cazador Vexar, una vez el más temido depredador en el espacio sapiriano, apareció en las pantallas de todo el Imperio, arrodillado ante el general Chenen. Cadenas. Diles, ordenó Chen en perfecto seiriano. Su pronunciación fue tan preciso que fue aterrador. Los humanos no son presas, dijo Vexar en un voz quebrada. Son depredadores ápice. Han convertido nuestros propios métodos de caza contra nosotros. Nos han convertido en los perseguidos. ¿Qué le recomiendas a tu gente? Preguntó Chen. Ríndete. Ruega por misericordia. Ora para que muestren más compasión que nosotros. La transmisión terminó con Chen mirando directamente a la cámara. Gente del Imperio Sapiriano, dijo en impecable Sapirion. Durante siglos has cazado especies inteligentes para entretenerte. Has tratado a seres sintientes como animales. Has convertido el sufrimiento en deporte. La imagen detrás de ella mostraba decenas de prisioneros liberados, pero también miembros de otras especies que habían sido rescatados de cotos de caza sapirianos. Esto termina ahora. Cualquier mundo que continúe apoyar las operaciones de caza será considerado un enemigo de la humanidad. Cualquiera. La persona que participe en cacería será cazada a cambio. Cualquier gobierno que se niegue a cooperar será eliminado. Ella hizo una pausa, dejando que las palabras calaran hondo. Querías cazar humanos por diversión. Ahora aprenderás lo que significa cuando los humanos. Búsqueda de justicia. El impacto psicológico fue devastador. El Imperio Sapiriano construyó toda su cultura en torno a la idea de que ellos eran los depredadores definitivos. El descubrimiento de que en realidad eran los cazadores inferiores en comparación con los humanos destrozaron su sentido de identidad. Algunos, los mundos se rindieron de inmediato y se ofrecieron a cooperar con las fuerzas humanas. Otros trataron de negociar. Unos pocos intentó contraatacar. Aquellos que se defendieron aprendieron porque los humanos se habían ganado el miedo al Imperio. La estación Battle of Nexus se volvió legendaria en todo el espacio Saiyan. La estación fue un importante bastión militar con más de 50.000 tropas alienígenas y las armas más avanzadas del Imperio. Generalidades. Chen lo atacó con 300 soldados humanos. La batalla duró 8 horas. Cuando era encima, la estación Nexus estaba bajo control humano. 47.000 soldados alienígenas murieron o capturados, y los humanos habían perdido 12 soldados. Los extraterrestres no podían entender cómo habían sido derrotados tan a fondo. Su tecnología era superior. Sus números eran abrumador. Deberían haber ganado fácilmente, pero no entendían la guerra humana. Ellos no entendieron eso. Los humanos habían pasado toda su historia evolutiva cazando criaturas mucho más grandes y fuertes que ellos mismos. No entendían que los humanos eran la única especie en la galaxia que había convertido la guerra en ambas un arte y una ciencia. Lo más importante es que no entendieron que los humanos lucharon de manera diferente cuando protegían a los suyos. Como noticia de la victoria se extendió, sucedió algo inesperado. Otras especies que habían sido cazadas por los sapirianos comenzaron a llegar hacia los humanos. Algunos ofrecieron alianza, otros ofrecieron información sobre los puntos débiles del Imperio. Algunos ofrecidos para unirse a la caza. La general Chan se encontró al mando no solo de las fuerzas humanas, sino de una creciente alianza de especies que habían sufrido bajo dominio seiriano. Se llamaban a sí mismos el Frente de Liberación, y tenían un objetivo: poner fin a los programas de caza del Imperio para siempre. Pero los aperianos todavía tenían uno. Ventaja:
Números. El imperio controlaba cientos de mundos y tenía millones de soldados. Incluso con sus. Al crecer la alianza, los humanos fueron ampliamente superados en número. Fue entonces cuando Chen tomó una decisión que cambiaría la guerra. Para siempre. Si el imperio quisiera jugar con cazadores y presas, ella les daría un juego que nunca jugarían. Olvídalo. La doctora Kim dijo durante una reunión de estrategia. ¿Cuánto tiempo duraría? Modificamos nuestro sistema de transmisión para llegar a todos los mundos del imperio simultáneamente. Unos días. ¿Por qué? Chen sonrió. No fue una expresión agradable. Porque quiere invitar a toda la galaxia a ver la cacería más grande de la historia, la cacería de los apirianos. El imperio mismo. La transmisión comenzó exactamente a la medianoche, hora estándar de Empire. Cada pantalla, cada dispositivo de comunicación, cada sistema de entretenimiento en todo el espacio seriano activado. Simultáneamente, miles de millones de seres observaron cómo el general Chen aparecía ante ellos, de pie en lo que reconocieron como la sala del trono del pabellón de caza más sagrado del imperio. Detrás de ella, las cabezas de los mejores cazadores del imperio estaban montados en las paredes como trofeos. Ciudadanos de el imperio saperiano, comenzó Chen, llevando su voz a todos los rincones de su espacio. Mi nombre es Arachen. Represento la humanidad y al Frente de Liberación. Hoy comenzamos la cacería final. La cámara retrocedió para mostrar todo el alcance de lo que los humanos habían logrado. La logia sagrada, donde la nobleza del imperio había celebrado sus mayores victorias de caza durante siglos, ahora era una orden humana. Centro. Prisioneros extranjeros trabajaban bajo vigilancia. Soldados humanos se movían con propósito eficiente a través de pasillos que alguna vez habían resonado con la risa de los depredadores celebrando sus muertes. Durante más de 1000 años, su imperio ha cazado especies inteligentes para entretenerse. Has tratado a los sintientes, seres como objetos para tu diversión. Has construido tu civilización sobre el sufrimiento de los demás. La imagen cambió. Hay grabaciones de cotos de caza liberados, familias destrozadas, niños, criados en cautividad, especies enteras llevadas a la extinción por deporte. Tú hiciste un error, continuó Chen. Decidiste cazar humanos, y ahora has aprendido lo que los humanos les hacen a los cazadores. Lo que siguió fue una declaración diferente a todo lo que él, Galaxia, había visto nunca. No es una demanda de rendición, no es un llamado a la negociación, pero una promesa de extinción. Todos los miembros de la nobleza cazadora serán rastreados y eliminados. Cada mundo. Esas operaciones de caza apoyadas estarán ocupadas hasta que se puedan establecer nuevos gobiernos. Cada individuo que participó en cacería se enfrentará a la justicia. La pantalla mostraba un mapa del imperio, con las posiciones de la flota humana marcadas en rojo. Los extraterrestres que observaban se dieron cuenta con creciente horror de que las fuerzas humanas ya estuvieran en posición alrededor de docenas de mundos. Tienes 72 horas para rendirte incondicionalmente. Cualquier mundo que cumpla será tratado con misericordia. Cualquier mundo que se resista lo hará ser tratado como hostil. La imagen de Chen volvió a llenar la pantalla. Su expresión era absolutamente tranquila. Tú, quería cazar por deporte. Ahora serás perseguido por justicia. La caza comienza ahora. La transmisión terminó dejando al imperio en caos. En el mundo capital de Seprime, el emperador Ketal llamó a An. Sesión de emergencia del Consejo Superior. La magnífica cámara construida para exhibir los trofeos de caza del imperio. De toda la galaxia ahora se sentía como una tumba. ¿Cómo penetraron en nuestro más seguro? Sistemas, él exigió. Desconocido, mi señor, respondió el almirante Vexcaran, el comandante militar del imperio. Su tecnología parece ser una fusión de nuestros propios sistemas con innovaciones que nosotros no. Entiende. ¿Qué pasa con nuestras flotas, nuestras defensas? 17 mundos ya han rendido. 23 más están solicitando permiso para negociar. Nuestro exterior. Los sistemas informan que las naves humanas aparecen sin previo aviso y desaparecen antes de que nuestras fuerzas puedan responder. El emperador Ketval estudió el despliegue estratégico. Los marcadores rojos mostraron posiciones humanas confirmadas. Amarillo. Los marcadores mostraban mundos bajo ataque. Los marcadores verdes mostraban fuerzas leales del imperio. Había demasiado rojo y amarillo. No hay suficiente verde.
¿Cuántos humanos hay? Él preguntó. Las estimaciones de inteligencia sugieren que no más de 50.000 soldados humanos en total. 50.000 contra un imperio de billones. Sí, mi señor. ¿Pero qué? El almirante Vexcaran dudó. Mi señor, ellos luchan de manera diferente a cualquier especie que hayamos encontrado. Usan tácticas que parecen imposibles. Se coordinan a través de grandes distancias sin comunicaciones detectables. Parecen conocer nuestro estrategias antes de implementarlas. Ahí, solo reza. Presa avanzada quizás, pero sigue rezando. No, mi señor. La voz vino desde el fondo de la cámara. Alto. Hunter Vestar, recientemente liberado en un intercambio de prisioneros, dio un paso al frente. Parecía roto, derrotado. Ellos no son presa. Son algo completamente diferente. Explícate. Cuando cazamos, perseguimos nuestra presa hasta que se agota. Entonces lo matamos. Este es el orden natural. El depredador caza presas. Pero los humanos... La voz de Vexar se apagó. ¿Qué pasa con los humanos? Los humanos cazan a los cazadores. Ellos, estudianos, aprenden nuestras debilidades. Vuelven nuestros propios métodos en nuestra contra. Y lo hace mejor de lo que nosotros podríamos hacerlo. El emperador Ket golpeó su puño contra la mesa. Imposible. Somos el ápice. Depredadores de la galaxia. Fueron. Vexar corrigió en silencio. Éramos el ápice. Depredadores hasta que conocimos algo más alto en la cadena alimentaria. La primera gran batalla de la caza llegó en el mundo de Descanso de Corben, un planeta fortaleza que custodiaba uno de los astilleros militares más importantes del imperio. El planeta fue defendido por más de 1 millón de tropas apirianas y tenía plataformas de defensa orbitales. Eso podría destruir flotas enteras. El general Chen lo atacó con 5.000 soldados humanos. El plan de batalla era elegante en su simplicidad. En lugar de un asalto directo, los humanos usaron las propias reservas de caza del planeta contra los defensores. Lanzaron el sobreviviendo especies presas de cautiverio y armándolas con armas apiranas capturadas. En cuestión de horas, el planeta estaba en caos. Las antiguas especies presa conocían cada pasaje secreto, cada instalación oculta, cada debilidad en él. Defensas. Habían estado planeando su venganza durante décadas. Los soldados humanos no luchaban como los ejércitos tradicionales. Lucharon como una manada de depredadores inteligentes, coordinando sus ataques con una precisión mortal. Usaron los propios sistemas defensivos del planeta contra los defensores. Convirtieron la fortaleza en una trampa. Cuando terminó la batalla, se acabó. 800.000 soldados apianos murieron. El resto se había rendido. El humano. Las bajas se contaron por docenas. Pero la verdadera victoria fue psicológica. La batalla había sido transmitida en vivo por todo el imperio, mostrando cuán fácilmente las fuerzas humanas podrían destruir defensas supuestamente inexpugnables. El pánico comenzó a extenderse por Sapirian. Espacio. En un mundo tras otro, los gobiernos locales comenzaron a rendirse en lugar de que enfrentar el asalto humano. Algunos entregaron su nobleza de caza a las fuerzas humanas sin que se lo pidieran. Otros desmantelaron sus instalaciones de caza y liberaron a todos los prisioneros como gestos de buena fe. Pero algunos mundos eligieron pelea. El asedio de Vesnara se convirtió en una leyenda de horror en todo el imperio. El gobierno mundial declaró que nunca se rendiría a los inferiores. Especies. Fortificaron sus ciudades y se prepararon para una gloriosa última batalla. Los humanos rodearon el planeta y esperaron. Ellos no atacaron. Ellos no exigieron rendirse. Simplemente esperaron en órbita, transmitiendo un mensaje en todas las frecuencias. Has elegido ser cazado. Somos cazadores pacientes. Pasaron los días, entonces, semanas. Los humanos mantuvieron una disciplina perfecta. Nunca atacando, nunca amenazando, solo observando. La presión psicológica era insoportable. Los defensores sabían que en algún lugar arriba, ellos, los depredadores humanos, estudiaban cada uno de sus movimientos, aprendían sus patrones, se preparaban para la matanza. Cuando los humanos finalmente se movieron, no fue con la furia de los atacantes, sino con la eficiencia fría de los exterminadores. Habían pasado semanas aprendiendo cada detalle de las defensas del planeta.
Sabían dónde vivía cada líder, dónde se almacenaba cada arma, dónde cada ley de ruta de escape. El ataque duró 6 horas. Cuando terminó, toda la estructura de mando militar del planeta estaba muerta o capturada. Los civiles resultaron ilesos, pero su gobierno simplemente había dejado de existir y los humanos pasaron a el próximo mundo. A medida que continuaba la cacería, el imperio comenzó a fracturarse. Algunas especies intentó abandonar el imperio por completo. Otros intentaron negociar acuerdos de paz separados con los humanos. Unos pocos comenzó a cazar a su propia nobleza, con la esperanza de apaciguar a las fuerzas humanas. El emperador Ketbal se encontró gobernando un dominio cada vez menor a medida que mundo tras mundo se rendía o era conquistado. Sus asesores lo trajeron cada vez más informes desesperados. Los humanos han tomado los astilleros de Nexus, informó uno. La fortaleza de Keelar se ha rendido sin luchar, dijo otro. Toda la flota del almirante Sesmon ha desertado a el Frente de Liberación. ¿Cómo? Catal exigió. ¿Cómo les va? ¿Esto? Son solo una especie pequeña. Hemos conquistado cientos de mundos. Fue el gran cazador Vexar quien proporcionó el respuesta. Porque entienden algo que nunca hicimos, mi lord. La caza no se trata de fuerza o tecnología. Es sobre la inteligencia, la paciencia, la capacidad de pensar como tu presa mientras seguir siendo un depredador. Y los humanos son la única especie que hemos encontrado que pueda hacer ambas cosas. Pueden pensar como presas porque fueron presas durante la mayor parte de su evolución, pero se convirtieron en depredadores a través de inteligencia, no instinto. Esto los hace más peligrosos de lo que cualquier cazador natural podría ser. Emperador Catal miró fijamente la exhibición táctica, que mostraba el avance constante de las fuerzas humanas hacia el sistema capital. ¿Qué haces tú? ¿Recomendar? Ríndete, mi señor, inmediatamente antes de que pierdan la paciencia con nosotros. Nunca, no entregaré el imperio a seres inferiores. Vexar miró a su emperador con algo parecido a lástima. Mi señor, dejaron de ser inferiores en el momento en que convirtieron a nuestros mayores cazadores en su presa. La pregunta ahora no es si ganarán. La pregunta es si alguno de nosotros sobrevivirá a su victoria. Como convocado por sus palabras, las alarmas comenzaron a sonar en toda la cámara. Las defensas de Capital System detectaban barcos entrantes, humanos, barcos. La flota humana que llegó a Sepr Prime era más pequeña de lo que esperaba el emperador Cabal. Solo 200 barcos, frente a todo un sistema fortificado con 1000 años de ingeniería militar. Pero mientras los defensores observaban, sucedió algo sin precedentes. Las naves humanas no atacaron. En cambio, simplemente tomaron posiciones alrededor del sistema y comenzaron a transmitir. Ciudadanos de Sepr Prime, la voz del general Chen se transmitía por todos los canales de comunicación. Esta es tu última oportunidad. Rendirse. Tienes 1 hora para decidir. El emperador Ketbal estuvo a sus órdenes. Centro, rodeado por sus asesores restantes. La sala del trono que una vez celebró 1000 victorias de caza, ahora se sentía como una tumba. Lo superamos en número 5-1. El almirante Vexaran informó. Las defensas son inexpugnables. Podemos retenerlos indefinidamente. Pero el gran cazador Vexar, el caparazón roto, del mayor depredador del imperio, se rió amargamente. Todavía no lo entiendes, ¿verdad? ¿Entender qué? No están aquí para pelear una batalla. Están aquí para terminar una cacería, y la cacería ya terminó. Como si respondiera a su. En pocas palabras, comenzaron a estallar explosiones en todo el sistema. No de armas humanas, sino de dentro de Sapirian. Las propias instalaciones. ¿Qué está pasando? Exigió Kebal. Sabotaje. Vexarin respondió, estudiando sus exhibiciones con incredulidad. Desde dentro de nuestro propio sistemas, pero eso es imposible. Nuestra seguridad es perfecta. Vexar sonrió. Grimly, han estado dentro de nuestros sistemas durante meses, aprendiendo, observando, preparándose, al igual que los cazadores estudian a sus presas antes de matarlas. Más explosiones. Seguido, las plataformas de defensa se oscurecieron. Las redes de comunicación fallaron. Suministro. Depósitos detonados. En minutos, las defensas del sistema se redujeron a una fracción de su fuerza original. Pero el verdadero impacto se produjo cuando la guardia personal del emperador volvió su
armas en sus propios oficiales. Ríndase, mi señor, dijo el capitán de la guardia con calma. El general Chen desea. Hable con usted. Cabal miró horrorizado cuando se dio cuenta de la verdad. Los humanos no solo se habían infiltrado en sus sistemas, se habían infiltrado en su gente. ¿Cómo? ¿Largo? Él susurró. 6 meses, respondió el capitán, desde que ellos. Demostrado que las presas podían derrotar a los depredadores, algunos de nosotros comenzamos a preguntarnos si habíamos elegido el lado equivocado. En cuestión de horas, la capital había caído sin una gran batalla. El imperio seriano de 1000 años colapsó, no por la fuerza de las armas, sino porque su propio pueblo había perdido la fe en su superioridad. El general Chen conoció al emperador Keval en la misma sala del trono donde el imperio. Alguna vez se habían exhibido trofeos de caza. Los trofeos ya no estaban, reemplazados por monumentos conmemorativos a la especie. Eso había sido cazado hasta la extinción. ¿Querías hablar conmigo? Chen dijo simplemente. Keval parecía mayor que él. Años. El peso de la derrota absoluta había roto algo dentro de él. ¿Por qué? Él preguntó. Porque no nos destruiste. Tú tenías el poder. Chen lo estudió. Con cuidado. Porque eso nos haría como tú. No cazamos por deporte o venganza. Cazamos para protegernos. ¿Qué pasa ahora? Ahora te enfrentas a un juicio por delitos contra la vida sensible. El imperio se disuelve. Los programas de caza terminan permanentemente. Las especies que fueron llevadas al borde de la extinción serán. Reciben nuevos mundos para reconstruir. Y la galaxia aprenderá una nueva regla, que es que los cazadores que se aprovechan de los inocentes serán cazados ellos mismos. Las pruebas que siguieron se volvieron legendarias en toda la galaxia. Por primera vez en la historia galáctica, Predator. Las especies eran responsables de su trato a las especies presa. La evidencia presentada fue abrumadora. Siglos de grabaciones que muestran cacerías realizadas para entretenimiento, programas de reproducción de especies inteligentes y sistemáticas, exterminio de civilizaciones enteras. El emperador Keval y su alto consejo fueron condenados a cadena perpetua en un mundo habitado por los sobrevivientes de especies que habían cazado hasta casi la extinción. Pasarían los años restantes siendo cazados ellos mismos, experimentando de primera mano lo que habían infligido a otros. Pero la verdadera transformación vino en lo que los humanos, construido a partir de las cenizas del imperio, se estableció el Acuerdo de Protección Galáctica, con la humanidad en su apogeo. En el centro, la nueva organización tenía una misión principal. Asegúrese de que ninguna especie nunca más sería cazado por entretenimiento. Dr. Kim, ahora sirviendo como la CORD, científico jefe, supervisó la conversión de antiguas reservas de caza en centros de rehabilitación para rescatados especies. La avanzada tecnología cefiriana fue utilizada para monitorear el espacio en busca de especies depredadoras y proteger, desarrollando civilizaciones. Capitán Webb, el capitán del buque de carga que había mostrado por primera vez a los humanos cómo luchar, de regreso, se convirtió en el director de los ECOs, equipos de respuesta rápida. Cuando llegaron informes de especies cazadas por deporte, las fuerzas humanas llegarían a termina la práctica de forma permanente. Lo más importante es la comprensión de la galaxia del depredador y la presa. Las relaciones cambiaron para siempre. Aprendimos algo importante, general. Chen explicó durante un discurso ante el recién formado Consejo Galáctico. El depredador más fuerte no es el que tiene las garras más grandes o las armas más avanzadas. El depredador más fuerte es una que caza a otros depredadores. La doctrina militar humana que surgió a partir de la guerra se conoció en toda la galaxia como depredación Apex. Se basó en un principio simple. Los humanos cazarían cualquier especie que rezara a seres sintientes por deporte o entretenimiento y eran muy buenos en eso. En 5 años, la caza de especies inteligentes había prácticamente desapareció del espacio conocido. Algunas especies depredadoras se adaptaron, girando sus instintos de caza hacia amenazas genuinas como piratas espaciales o fuerzas invasoras. Otros intentaron continuar sus prácticas en secreto. Aquellos que eligieron el secreto aprendieron que los humanos eran cazadores pacientes que podían rastrear sus presa a través de vastas distancias y a través de complejos engaños. El antiguo gran cazador Vexar, sirviendo su sentencia sobre un mundo de rehabilitación, a menudo reflexionaba sobre la ironía de su situación.
Se había pasado la vida cazando. Los mayores depredadores de la galaxia, sin darse cuenta de que el mayor depredador aún no había sido descubierto. Nos cazan para proteger a los demás, le dijo un día a un compañero de prisión. No disfrutan de nuestro sufrimiento. Ellos no. Celebremos nuestras muertes. Simplemente eliminan las amenazas con la misma eficiencia con la que alguna vez solíamos hacerlo. Elimina presas. ¿Son realmente tan diferentes de nosotros? Preguntó el otro prisionero. Vexatar. Vi pasar una patrullera humana por encima. Sus sensores escanean en busca de cualquier señales de actividad de caza prohibida. Sí, dijo en voz baja. Ellos son todo lo que pretendíamos ser, pero nunca fuimos. Son verdaderos depredadores ápice. Usan su poder para proteger a los débiles en lugar de explotarlos. Años más tarde, cuando los niños alienígenas jugaban en parques en mundos que alguna vez habían sido reservas de caza, estaban protegidos por guardianes humanos que vigilaban las estrellas en busca de señales de amenazas recurrentes. La galaxia había aprendido que había algo peor que ser cazado por depredadores. Ser cazado por protectores que nunca se detendrían, nunca se comprometerían, y nunca perdones a los que oraron por los inocentes. La humanidad había tomado su lugar como el Apex, depredador de la galaxia. Pero a diferencia de los que habían venido antes, los humanos cazaban, no por deporte o entretenimiento, sino por justicia. Y en la oscuridad entre los estrellas, naves humanas continuaron su patrulla eterna, asegurando que la caza, porque el deporte nunca volvería. El imperio sapiriano había querido cazar humanos por diversión. Al final, aprendieron que cuando los humanos vuelven a cazar, nunca es por diversión. Es para siempre. La galaxia era más seguro ahora. Los débiles estaban protegidos. Los inocentes podrían vivir sin miedo. En algún lugar de las profundidades del espacio, los cazadores humanos observaban y esperaban, listos para. Recuérdale al universo que el depredador ápice siempre estaba observando. La cacería se acabó. La humanidad había ganado y la galaxia nunca volvería a ser la misma.